Bienvenidos a este análisis visual, donde vamos a sumergirnos de lleno en la intrincada estructura y las poderosísimas metáforas de un texto antiguo que es, francamente, una obra maestra, el capítulo 50 del libro de Isaías. Y para este recorrido, vamos a seguir estrictamente la clásica traducción de la Reina Valera de 1960. Ahora bien, nuestro enfoque aquí será 100% objetivo y puramente literario. Vamos a desglosar cómo este texto utiliza el lenguaje, los contrastes de imágenes y los cambios de perspectiva para construir su mensaje, analizando la obra exactamente como lo que es, una pieza monumental de la literatura antigua. Para meternos de lleno en el tono súper dramático de esta obra, la narrativa no pierde el tiempo y arranca con una pregunta retórica fuertísima, sacada directamente del versículo 2. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? En términos literarios, sabemos que esta no es una pregunta que espera una respuesta literal de la audiencia. Es más bien una afirmación contundente disfrazada de duda. Establece de inmediato el tema central, la capacidad divina y la redención, marcando un tono de autoridad cósmica absoluta que va a dominar esta primera parte del texto. Primera sección de este análisis, el desafío del poder divino. Esto abarca los versículos del 1 al 3. En este primer movimiento literario, escuchamos una voz de máxima autoridad que expresa sentimientos de rechazo y abandono. Y fíjense en esto porque es fascinante. El texto utiliza metáforas legales y comerciales de la época para explicar una separación profunda. La voz afirma que cualquier distanciamiento no es un simple capricho, sino el resultado directo de las acciones humanas, citando específicamente las maldades y rebeliones. Pero para ilustrarlo, usa términos muy terrenales. Habla de una carta de repudio, que es básicamente un certificado de divorcio de la época, y de ser vendidos a acreedores. Es un recurso literario brillante, porque aterriza un conflicto espiritual gigantesco utilizando el lenguaje común de las deudas y el derecho familiar. Lo hace intensamente comprensible. Después de toda esa fundamentación tan legal, el poema da un giro abrupto. ¡Boom! Pasamos del tribunal terrenal a una escala totalmente cósmica. Escuchen esta declaración. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. El texto establece vívidamente el poder supremo de quien está hablando, y lo hace contrastando el fracaso humano, que acabamos de ver, con una capacidad divina abrumadora. Las imágenes son extremas, ¿verdad? Mares que se secan por completo, ríos convertidos en desiertos donde los peces mueren de sed. Es una hipérbole poética diseñada específicamente para inspirar asombro y dejar clarísima la magnitud de la fuerza de esta voz. Y para cerrar este primer movimiento, nos topamos con una imagen aún más inmensa y oscura. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Para darles un poco de contexto, el silicio no era solo una tela oscura cualquiera. Era una prenda hecha de pelo de cabra, áspera, que raspaba la piel y se usaba en la antigüedad como señal de luto extremo o arrepentimiento. Imaginar que los cielos enteros están envueltos en este material, subraya la escala del dolor y la autoridad de este personaje. Es una forma muy poética de decir que todo el universo visible está participando en este drama. Pasamos ahora a la segunda sección, la voz del siervo. Aquí exploraremos los versículos del 4 al 6. Aquí, la estructura literaria cambia radicalmente. Dejamos atrás esa voz cósmica y todopoderosa, y de repente adoptamos la perspectiva en primera persona de un personaje que el texto identifica únicamente como el siervo. Esto ilustra de manera magistral una dualidad muy profunda, dividiendo la experiencia de este personaje en dos realidades totalmente opuestas. Por un lado, tenemos sus dones espirituales. Se le ha dado lengua de sabios para consolar al cansado, y un oído despierto. Es la imagen pura de la gracia y el intelecto. Pero, por otro lado, experimenta un sufrimiento físico brutal. El siervo entrega su cuerpo a los heridores, deja que le arranquen la barba y recibe injurias y esputos. La yuxtaposición aquí es clave. El autor está entrelazando la mayor dignidad espiritual posible con la humillación física más cruda imaginable. Pero el punto realmente crucial de todo esto es cómo responde el personaje a semejante maltrato. A pesar de la violencia, a pesar de la burla, la respuesta del siervo es de sumisión absoluta a su propósito. El versículo 5 lo dice así: El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. En términos literarios, esa apertura del oído simboliza una receptividad total. El siervo está enfatizando que su obediencia es 100% voluntaria. No es una víctima que pasaba por ahí por accidente.
es un participante completamente consciente de este doloroso proceso. Llegamos a la sección 3, confianza ante la adversidad. Esto cubre los versículos 7 al 9. Este tercer movimiento empieza a construir un arco de tensión que atrapa muchísimo. Se trata de mostrar una resolución inquebrantable. Fíjense en la dureza de la metáfora que aparece aquí. Gracias a su seguridad en esa ayuda divina, el siervo declara una determinación que literalmente nada puede quebrar. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El pedernal, para quienes no lo tengan en mente, es una piedra extremadamente dura que suelta chispas cuando la golpeas. Que el personaje describa su propio rostro así es una técnica poética fantástica para decirnos: soy completamente invulnerable a la vergüenza o al dolor emocional que intentan causarme. Y a partir de este momento, la poesía adquiere una atmósfera casi cinematográfica, como si estuviéramos en medio de un intenso drama judicial. El siervo, lejos de echarse para atrás por la hostilidad, lanza un desafío directísimo. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Esa palabra, contender, evoca inmediatamente un litigio, un pleito legal frente a todo el mundo. El hablante se siente tan, pero tan respaldado que se planta firme y reta a cualquiera a que se atreva a llevarlo a juicio. La provocación legal sigue escalando para generar aún más tensión en la narrativa. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Literariamente, el autor está espaciando este desafío. Está haciendo pausas retóricas muy bien calculadas para que los que leemos o escuchamos sintamos de verdad el peso del silencio del otro lado. Exige que el adversario dé la cara, y lo hace apoyado en la constante afirmación de que va a recibir ayuda divina. Es una demostración de valentía escénica impresionante dentro de un poema. Entonces, ¿cuál es el veredicto que el siervo dicta sobre estos adversarios que no se atreven a salir? Los hace a un lado con una imagen simplemente brillante. No predice una batalla épica con espadas donde todos son destruidos. No. Dice que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. O sea, es el equivalente literario de decir que tus enemigos simplemente van a pasar de moda, se van a volver completamente irrelevantes, guardados en el closet de la historia. Es una metáfora de decadencia súper lenta e inevitable, ilustrando magistralmente lo inútil que es oponerse a él. Y así entramos a la cuarta y última sección, la elección final. Abarca los versículos 10 y 11. En estos versículos finales pasa algo genial. El narrador rompe la cuarta pared y se dirige directamente a quienes lo observan. Nos presenta un ultimátum con dos caminos totalmente divergentes. Por un lado, basado en el versículo 10, está la opción de caminar en tinieblas, totalmente oscuras, pero manteniendo una confianza inquebrantable. Por el otro lado, en el versículo 11, vemos una alternativa que parece más proactiva, pero que resulta mucho más peligrosa: encender nuestro propio fuego y rodearnos de antorchas, o teas. El autor usa la luz y la oscuridad aquí, obviamente no de forma literal, sino como unas metáforas profundísimas sobre depender de algo superior versus intentar arreglárselas completamente solo. Veamos primero este camino de la confianza. El texto nos suelta una paradoja fascinante. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Para aquellos que respetan esta voz, la instrucción es clarísima. Apóyense por completo en esa deidad, incluso, y de hecho especialmente, cuando están caminando a ciegas en la oscuridad total. Literariamente, es un llamado súper potente a la resistencia pasiva, a tener una especie de fe ciega cuando hay una incertidumbre absoluta alrededor. Pero en un contraste muy marcado, encontramos una respuesta bastante escalofriante para el otro grupo. A los que prefieren armar sus propias antorchas en vez de esperar, la voz les responde con un tono de ironía muy sombría. Les dice: «Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendusteis». Ojo, esto no es una bendición. Literariamente se lee casi como un fatalismo. Es como decir: de acuerdo, si insisten en iluminar su propio camino ignorando la guía, adelante. Pero el tono sugiere fuertemente que esas lucecitas artificiales no van a ser suficientes para salvarlos de lo que viene. Y este increíble poema culmina con una advertencia que deja pensando a cualquiera. La consecuencia de caminar con ese fuego de fabricación propia se resume en una frase durísima: «En dolor seréis sepultados».
Como hemos visto en esta explicación, el análisis literario de Isaías 50 nos lleva desde una grandeza cósmica asombrosa, pasando por el sufrimiento personal y un desafío casi legal hasta llegar a esta última advertencia. La genialidad del autor está en cómo entrelaza todas estas imágenes para obligarnos a tomar una decisión. Así que, para quienes nos acompañan hoy, la pregunta provocativa que esta antigua obra nos deja resonando es, frente a la oscuridad y la adversidad de la vida, ¿en qué tipo de luz decidimos realmente confiar?